¿Alguna vez has notado cómo, a pesar de todo el esfuerzo por agradar, sigues siendo invisible, como si fueras un eterno secundario en tu propia vida, siempre midiendo cada palabra y gesto para no incomodar, pero nunca alcanzando el respeto que mereces? Esto no es solo frustración, es una prisión silenciosa donde tu identidad se va desvaneciendo poco a poco, sepultada por el miedo a desagradar, por el temor a perder aprobación. El problema es que esta búsqueda desesperada de aceptación no genera respeto. Al contrario, cuando dices sí a todo, incluso a lo que realmente quieres decir no, pierdes lo que más importa, tu verdadero yo, y entonces te conviertes en rehén de la opinión de los demás, de la mirada que decide tu valor. Pero esta prisión tiene una salida y no es lo que imaginas. En este video entenderás lo que Carl Jung y los grandes pensadores de la psicología y la filosofía tienen que decir sobre esta trampa. Descubrirás por qué agradar demasiado esconde una fuga de tu sombra, esa parte de ti que necesita ser reconocida para que seas realmente íntegro. Y además, aprenderás estrategias prácticas para romper este patrón y reconquistar tu respeto. Primero, el propio. Si ya estás cansado de sentir esta inseguridad, esta estancación, este miedo a no ser quien realmente eres, este es el momento de cambiar la clave. Quedarte hasta el final aquí será un paso decisivo para ganar claridad emocional, fuerza interior y verdadera libertad para vivir a tu manera, sin pedir permiso. Y antes de que se me olvide, muchas personas ven estos videos, pero no se suscriben al canal y terminan perdiendo contenidos que pueden acelerar tu transformación personal. Si realmente quieres evolucionar de verdad, suscríbete ahora. Este es un espacio para quienes buscan crecer de forma profunda y constante. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede ser justo lo que necesitabas escuchar ahora mismo. Decir sí cuando el cuerpo grita no, no es bondad, es abandono de uno mismo. Es una forma silenciosa de traicionar lo que se siente, solo para evitar el conflicto o recibir aprobación. Poco a poco, uno se convierte en un eco de las expectativas ajenas, perdiendo su voz, su deseo, su verdad. Escanear el ambiente, adaptarse, complacer. ¿Y a qué costo? Energía drenada, tiempo perdido y el alma siempre viviendo en último lugar. Desde temprano, muchos aprenden que existe un yo aceptable y un yo inconveniente. Y así, con el paso del tiempo, construyen una máscara, lo que Jung llamó la persona, para encajar, pertenecer y sobrevivir emocionalmente. La persona no es una farsa malintencionada, es una adaptación necesaria. El problema es cuando se olvida que es solo una parte, no el todo. La identificación con esta máscara es sutil, es el profesional que siempre sonríe, incluso cuando está al borde del colapso. Es la hija ejemplar que nunca impone límites por miedo a decepcionar. Es el amigo que hace bromas todo el tiempo para ocultar su propio vacío. Y cuanto más la persona es elogiada por ser servicial, amable, confiable, más se fortalece mientras el yo auténtico va desapareciendo. Esta confusión entre quién eres y quién aparentas ser crea un alejamiento peligroso del self, el centro vivo del alma, como diría Jung. Una vida dedicada solo a mantener la imagen se vuelve rígida, predecible y, en el fondo, insoportable. Porque detrás del rostro que agrada, siempre hay una pregunta silenciosa. ¿Y si descubren quién soy realmente? Pero quizás esa pregunta debería invertirse. ¿Y si nunca lo descubres? Detrás del impulso casi automático de agradar a los demás, muchas veces se esconde algo más profundo. Miedo. Miedo al rechazo, claro, pero también miedo a la propia verdad, a aquello que fue enterrado allá atrás y que hoy vive en las sombras. Jung llamó a esta parte oculta de la psique sombra, y está compuesta, en gran parte, por aquello que nos enseñaron a no mostrar: ira, frustración, orgullo, ganas de
Decir basta. La persona que vive para agradar suele creer que está siendo altruista, pero muchas veces solo está huyendo de sí misma, huyendo de la incomodidad de reconocer que tiene deseos propios, límites claros y una fuerza que puede incomodar. Después de todo, si desde temprano aprendió que ser aceptado exige ser dócil, invisible o conveniente, entonces cualquier impulso de afirmación parece peligroso o incluso erróneo. La sombra es todo aquello que, por miedo o vergüenza, ha sido negado. Pero la paradoja es que cuanto más se intenta ignorarla, más nos controla. Es como sostener una pelota bajo el agua todo el tiempo. Exige esfuerzo, cansa y de vez en cuando se escapa, en explosiones, en crisis, en silencios que duelen. Huir de la sombra no nos hace más ligeros, solo nos desconecta de quien realmente somos. Confrontarla no significa volverse agresivo o egoísta, significa, sí, permitir que esas emociones tengan voz, para que no griten por dentro. Es en el reconocimiento de lo oculto donde comienza la verdadera libertad. Y quizás justamente ahí reside el coraje que siempre pareció tan distante. Mucha gente pasa la vida creyendo que solo será valiosa cuando sea amada, admirada o aceptada por los demás, como si la mirada del otro fuera un espejo definitivo de la propia existencia. Pero vivir para satisfacer expectativas ajenas es un pozo sin fondo. Nunca es suficiente, nunca es completo, nunca es tuyo. Kishimi y Koga llaman a esto las tareas de los otros. Vivir para obtener reconocimiento, esperando que eso traiga paz, pero no trae. Solo nos condena a un ciclo agotador, donde cada paso está guiado por el miedo a decepcionar. La liberación comienza con una verdad simple pero poderosa. No fuiste hecho para agradar a todos, y tampoco necesitas ser entendido por todos para vivir en paz. Vivir de verdad exige desapego de la aprobación constante y coraje para existir plenamente. Desde muy temprano, el niño aprende que el amor, la aprobación y la seguridad no son incondicionales. Están condicionados a comportamientos, a ser bueno, a no causar problemas. Es como si se entregara un manual invisible y en él estuviera escrito que la supervivencia emocional depende de agradar, obedecer y esconder lo que molesta. No es casualidad que esta necesidad de aceptación se arraigue tan profundamente. Lo que Jung nos muestra y otros pensadores contemporáneos confirman es que este camino invisible del autosacrificio se vuelve una trampa psíquica, un patrón que la mente crea para enfrentar un mundo que parece demasiado amenazante para enfrentar de frente. El niño aprende a leer el ambiente como un radar constante, captando microgestos, tonos de voz, expresiones que indican aprobación o desaprobación. Y en el esfuerzo por evitar el rechazo, anticipa las necesidades ajenas, poniéndolas siempre por delante de las propias. Este estado de alerta constante drena la energía vital, dispersa el foco y crea un cansancio invisible. No es raro ver adultos que sin saberlo siguen actuando así, rehenes de un ciclo que los aleja de la autenticidad. La seguridad emocional, que debería venir de un amor firme e incondicional, queda asociada a la aprobación externa, a la validación constante. Y lo más sutil de todo es que esta condición es casi imperceptible para quien la vive. La persona se ve servicial, amable y solidaria, pero en realidad está repitiendo un guión aprendido, una forma automática de asegurar que no será rechazada. Así se va perdiendo poco a poco, y la voz del verdadero self se va apagando cada vez más. Pero reconocer ese origen es el primer paso para liberarse, porque, a pesar de las raíces profundas, es posible comenzar a cultivar el amor propio y el coraje para mostrarse entero, no como una máscara al servicio de otros,
sino como una presencia auténtica, con deseos y límites claros. Y ese despertar nos llevará a algo aún más fundamental: entender cómo el deseo de pertenecer, aunque natural, puede distorsionarse y aprisionarnos, algo que exploraremos en el próximo tema. El deseo de pertenecer es una fuerza fundamental de la vida. Como mostró Alfred Adler, todos queremos contribuir y ser parte de algo más grande. Sin embargo, cuando ese impulso se distorsiona, la búsqueda de valor personal depende del sacrificio constante. Quien vive para agradar refuerza un ciclo invisible. Cuanto más cede, más se espera de él, y más difícil se vuelve romper el patrón. El precio es alto: tiempo consumido, energías drenadas y la voz interna de la libertad sofocada. Es como vivir en una prisión hecha de expectativas, donde el valor personal se mide por cuánto se sacrifica por los demás. Reconocer esta distorsión es el primer paso para rescatar la autonomía. Entender que la pertenencia saludable nace de la autenticidad, no del autoabandono, y que, para ser parte del mundo, primero hay que permitirse existir verdaderamente. Saber que agradar demasiado puede ser un problema no basta para romper el ciclo. ¿Por qué? Porque la persona, esa máscara social que construimos, es una trampa psíquica poderosa. Fue moldeada por recompensas claras, elogios, aceptación, sensación de pertenencia y también por castigos, rechazo, críticas, aislamiento. Nuestro cerebro aprendió, desde temprano, a buscar lo que brinda placer y evitar lo que causa dolor. Esa identificación excesiva con la persona hace que el yo auténtico quede de lado, casi invisible. Es como si viviéramos dentro de una fantasía cuidadosamente construida, donde el precio de ser verdadero es demasiado alto para pagarlo. La máscara protege, sí, pero también limita. Aleja emociones difíciles, como la ira legítima, el miedo al abandono o la tristeza profunda. La seducción de la persona está en el confort que ofrece: pertenecer, ser aceptado, evitar conflictos. Pero esa protección crea una prisión invisible. Quien se aferra demasiado a la máscara pierde contacto con la libertad interior, con la autenticidad que mueve la vida de verdad. Entender esta dinámica es fundamental, porque solo con conciencia podemos comenzar a desmontar la armadura y rescatar el self auténtico, aunque el camino parezca aterrador. La sombra, para Jung, es todo aquello que reprimimos para encajar: emociones, deseos y rasgos que la sociedad o nosotros mismos juzgamos inaceptables. Ira, egoísmo legítimo, la voluntad de imponer límites claros, todo eso es empujado al fondo del inconsciente como si fuera un peligro. Pero el problema es que esa represión crea una fisura interna que nunca se cierra. Quien vive para agradar está, muchas veces, huyendo de esa sombra. Es un mecanismo inconsciente que evita el enfrentamiento con esas partes nuestras consideradas negativas o desagradables. Así, el comportamiento de donante, mártir, madre devota o salvador no es solo una elección, es una armadura que protege contra lo que tememos enfrentar dentro de nosotros. Pero esa armadura tiene un precio altísimo: la fatiga extrema, la ansiedad constante, el resentimiento guardado, la depresión silenciosa y el vacío existencial son síntomas claros del autosacrificio. El cuerpo y la mente gritan por libertad, pero la persona y el miedo a la sombra mantienen todo preso. Para una verdadera transformación es necesario ir más allá de la persona, enfrentar la sombra y aceptarla como parte legítima del self. Eso no significa dejarse dominar por ella, sino reconocerla, integrarla y usar esa energía reprimida para crecer. Solo así, la autenticidad puede emerger, con toda su fuerza y complejidad. Es un camino que exige coraje, el mismo coraje del que habló Kierkegaard, de abrazar la incomodidad de la existencia para volverse íntegro. Y en ese proceso encontramos no solo la libertad, sino también la paz que la aceptación genuina puede traer.
Desde muy temprano, el deseo de aceptación social se instala en nuestro sistema nervioso, casi como un instinto de supervivencia. El niño que aprende que pertenecer a un grupo significa seguridad, protección y amor, asocia profundamente su existencia con la aprobación de los demás. Esa conexión ancestral es poderosa y silenciosa, guiando comportamientos que muchas veces ni siquiera percibimos. Pero esa necesidad natural puede convertirse en una trampa cuando la creencia se distorsiona. Llegar a pensar que el valor personal depende exclusivamente de la aceptación ajena. Kishimi y Koga nos alertan sobre esa ilusión que condena a muchos a vivir las tareas de los otros, sacrificando la propia libertad para mantener una imagen, un patrón, una máscara. Cuando se vive así, la percepción ajena asume un control casi absoluto y la ansiedad crece. Cada mirada, cada juicio imaginado se convierte en una amenaza, un peso que paraliza y limita. Las decisiones se postergan, los límites no se imponen y la energía vital se agota en esfuerzos por agradar, ocultar lo que realmente se siente y callar la voz interior. Ese ciclo mantiene encendidas emociones difíciles, como culpa, vergüenza y miedo, no solo sentimientos pasajeros, sino verdaderas cadenas que mantienen a la persona en una prisión invisible. La culpa por querer ser diferente, la vergüenza de no corresponder, el miedo al rechazo. Todo eso alimenta el deseo constante e inconsciente de aceptación. Entender esa dinámica es fundamental para romper el ciclo y recuperar la libertad, porque solo reconociendo la profundidad de ese deseo y sus efectos es posible comenzar a elegir vivir de forma auténtica. Aunque eso asuste y desafíe, es el camino hacia una vida más plena y verdadera. Y así, el siguiente paso es mirar la sombra que ese deseo oculta, enfrentarla e integrar todo lo que fue negado. Esa es la invitación que sigue. La sombra está compuesta por los aspectos de la psique que rechazamos, reprimimos o negamos. Son esas partes nuestras que nos enseñaron a esconder porque se consideraban malas o peligrosas. Ira, egoísmo legítimo, la voluntad de imponer límites. Pero la consecuencia de esa represión no es paz, sino resentimiento, apatía e incluso fatiga crónica, un cansancio que el alma siente, aunque el cuerpo parezca fuerte. El autosacrificio es una sombra que carga esas emociones reprimidas, sentimientos que, por condicionamientos pasados, asociamos a algo incorrecto, pero que son en realidad esenciales para el equilibrio interno. La negación de las propias necesidades acaba creando un distanciamiento de la energía vital y la creatividad, como si la vida se viviera en piloto automático. Para Jung, el camino de la individuación es precisamente reconocer esa sombra como parte legítima del self. Aceptarla no significa ser dominado por ella, sino integrar esa energía reprimida para encontrar la totalidad. Y ahí, paradójicamente, las emociones más temidas, culpa, vergüenza y miedo, se convierten en portales hacia la liberación. La clave está en atravesar esas emociones sin dejarse ahogar por ellas. Es una invitación a mirar hacia adentro con coraje, aceptar la incomodidad y redescubrir el self auténtico que vive detrás de las máscaras y la fuga. Ese viaje, aunque desafiante, es la base para una vida más libre, verdadera e íntegra. Así, armados con ese coraje, comenzamos a construir prácticas para romper el patrón, que es lo que vamos a explorar a continuación. Romper el ciclo de agradar demasiado exige unir conciencia y acción. No basta entender el problema, es necesario actuar. Una técnica poderosa es la pausa consciente. Interrumpe el ciclo automático, respira profundo, siente la incomodidad que surge y elige una respuesta alineada con tus valores, no con el hábito. Comienza diciendo no en situaciones de bajo riesgo. Esta práctica deliberada fortalece la autonomía
y demuestra que los límites son legítimos y necesarios. Al mismo tiempo, es fundamental reevaluar las relaciones, reducir el contacto con quienes se aprovechan del patrón de agradar, abre espacio para relaciones más equilibradas. Comunicar límites con claridad, usando frases simples y directas, sin justificaciones excesivas, es un paso liberador. Es natural que algunas personas resistan el cambio, pero recordar que no es posible agradar a todos ayuda a mantener el foco en la propia libertad. Celebra cada pequeña victoria, cada no dicho, cada límite impuesto es una reconstrucción de tu libertad interior. Y recuerda, el viaje de individuación es continuo, con altos y bajos, pero es el camino para vivir una vida auténtica y plena. El autosacrificio es una prisión invisible que aprisiona el self auténtico. Jung nos invita a despertar a esta verdad. Valorar nuestro tiempo, energía y valor personal no es egoísmo, sino responsabilidad. Al respetarte a ti mismo, construyes relaciones más auténticas y equilibradas. Es necesario mostrarse al mundo con claridad e integridad, aceptando que el cambio puede asustar a algunos, pero forma parte del crecimiento. Vivir con elecciones libres y verdaderas es el mayor sentido de la libertad. Ha llegado la hora en que reflexiones hasta qué punto tu deseo de agradar está robando tu respeto y tu libertad. Quiero saber, ¿ya notaste que decir no puede ser el primer paso para ser verdaderamente respetado? Comparte tu experiencia en los comentarios. Vamos juntos a crear un espacio de intercambio y crecimiento. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder los próximos contenidos que transformarán tu vida de adentro hacia afuera. Y si quieres continuar este viaje, haz clic ahora en el video que aparecerá en pantalla. Allí encontrarás estrategias prácticas para empezar a cambiar de verdad. Hasta el próximo video y recuerda, tu valor comienza cuando dejas de vivir para agradar.